¿Sabes por qué Sodoma se convirtió en el símbolo más extremo de depravación? No fue solo pecado. Fue una ciudad donde ayudar a alguien podía costarte la vida, donde los jueces protegían la injusticia, y donde la crueldad no se ocultaba, se celebraba. Pero lo más inquietante no es eso. Es que dentro de Sodoma, nadie pensaba que estaban haciendo algo mal. No hubo un momento exacto en el que todo cambió. No hubo una señal clara. Fue lento, silencioso, casi imperceptible, hasta que lo impensable se volvió normal. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas advertencias, necesitas consecuencias. Hoy vas a ver cómo era realmente Sodoma, y por qué su caída es más actual de lo que parece. Bienvenido a Legado y Verdad. Sodoma no parecía una ciudad corrupta, parecía perfecta. Murallas enormes, altas, sólidas, imponentes, 2 líneas de defensa, puertas pesadas, madera gruesa, refuerzos de metal. Nada entraba sin permiso, nada salía sin control. Desde fuera, no veías debilidad, veías poder, orden, control. Una ciudad que nadie podía tocar. Y ese fue el primer error. Se sentían seguros. Luego, intocables. Como si nada pudiera alcanzarlos. Como si las reglas ya no aplicaran. Nadie pensaba en consecuencias. Nadie pensaba en límites. Todo funcionaba. Todo estaba bajo control. Al menos, eso creían. Y ese es el cambio que casi nadie nota. No cuando algo se rompe, sino cuando dejas de pensar que puede romperse. Primero es seguridad, luego confianza, después, exceso de confianza. Y en ese punto, ya no corriges, te relajas, bajas la guardia, dejas de cuestionarte. Y cuando una ciudad deja de cuestionarse, empieza a cambiar. No de golpe, lentamente, sin ruido, sin advertencia, hasta que un día, ya no es la misma. Sodoma no cayó de un día para otro. Se fue transformando. Y cuando una ciudad cree que no puede caer, ya empezó a caer. Sodoma no solo era segura, era rica, extremadamente rica. La riqueza no se construía, salía del suelo. Betún, oscuro, espeso, valioso. Caravanas viajaban durante meses solo para conseguirlo. En Sodoma, era abundante, demasiado. Un solo cargamento valía más que años de trabajo en otras ciudades. Nada faltaba, todo sobraba. Mesas llenas, comida acumulada, exceso constante. Y cuando todo sobra, todo pierde valor. El esfuerzo deja de importar. La escasez desaparece. El límite se borra. Empiezas a vivir sin medir, sin freno, sin pensar. Y poco a poco, cruzas líneas, sin darte cuenta. Sodoma no luchaba por sobrevivir. Ya no lo necesitaba. Y eso lo cambió todo. Cuando no temes perder, arriesgas más. Cuando no necesitas esforzarte, te descuidas. Cuando todo está disponible, pierdes control. Y cuando pierdes control, el exceso deja de parecer problema. Empieza a parecer normal. Y ese es el segundo cambio que casi nadie nota. No cuando tienes mucho, sino cuando dejas de preguntarte para qué lo tienes. Primero seguridad, luego riqueza, después exceso, y después de eso, vino algo peor. Cuando hacer lo correcto empezó a ser un problema. Aquí es donde todo cambia. En Sodoma, ayudar era un problema. Dar comida, castigo, dar agua, sanción, ser compasivo, riesgo. Imagina esto. Llegas después de días caminando, sin comida, sin fuerzas. Ves una ciudad rica frente a ti. Piensas que estás a salvo, pero nadie abre la puerta. Nadie ayuda. No porque no quieran, porque no pueden. Estaba prohibido. Y si alguien lo hacía, pagaba el precio. Relatos antiguos hablan de una joven. Su error: dar pan a un mendigo. No robó, no mintió, ayudó, y fue castigada por eso. En ese punto, ya no es una persona, es un sistema donde hacer lo correcto
tiene consecuencias, donde la compasión es peligrosa, donde la bondad te pone en riesgo, y cuando eso pasa, todo cambia, porque ya no necesitas personas malas. El sistema las crea, las empuja, las obliga, y poco a poco, la gente deja de resistir, se adapta, se ajusta, se calla, y lo que antes parecía incorrecto, empieza a sentirse normal, pero no termina ahí. En Sodoma, los extranjeros no solo eran ignorados, eran objetivo. Su llegada no generaba ayuda, generaba atención, interés, y algo más oscuro, prácticas que no se ocultaban, se hacían públicamente, como parte de la cultura, como algo aceptado, como algo normal. Y ese es el punto más peligroso, no cuando algo es incorrecto, sino cuando deja de parecerlo, cuando la crueldad se vuelve entretenimiento, y cuando una sociedad llega a eso, ya perdió algo más importante que sus reglas, perdió su capacidad de reconocer que está mal. Pero incluso eso no fue lo peor, porque lo más peligroso fue lo que vino después, cuando todo eso dejó de sentirse extremo y se volvió vida normal. Pero en Sodoma no solo existían leyes injustas, existían castigos absurdos, castigos diseñados, no para corregir, sino para humillar. Relatos hablan de algo extraño. Si alguien era demasiado alto, lo obligaban a acostarse en una cama corta, y si no encajaba, lo ajustaban, a la fuerza. Si alguien era bajo, lo estiraban, hasta hacerlo encajar. No importaba la persona, importaba que encajara en la norma, y si no encajaba, se le obligaba a hacerlo, de una forma o de otra. Y eso no era lo más extremo. También existían multas absurdas. Si alguien hería a otro, no siempre era castigado. A veces, tenía que pagarle a la víctima, por mejorarlo. Como si el daño fuera un beneficio, como si la agresión fuera algo positivo. Y poco a poco, todo empezó a invertirse. Lo incorrecto parecía correcto, lo correcto parecía débil, y lo absurdo se volvió ley. Y cuando una sociedad llega a eso, ya no se trata de orden, se trata de distorsión total. Pero había algo más, algo que definía completamente a Sodoma, cómo trataban al que venía de afuera, el extranjero. Llegar a Sodoma no era alivio, era riesgo. Imagina entrar a la ciudad. Nadie te conoce, nadie te protege, nadie responde por ti. Caminas por calles llenas de gente, pero te sientes solo, expuesto, visible, y eso era suficiente, porque en Sodoma, el extranjero no era visto como alguien que necesitaba ayuda, era visto como oportunidad, oportunidad de aprovecharse, oportunidad de usar, oportunidad de hacer lo que quisieran, sin consecuencias. Y cuando alguien llegaba, la noticia corría, las miradas cambiaban. El ambiente se volvía distinto, más tenso, más pesado, más peligroso. No había hospitalidad, no había refugio, no había límites. Y eso rompía una de las normas más básicas del mundo antiguo: proteger al que llega, cuidar al desconocido, dar agua, dar comida. En Sodoma, todo eso desapareció. Y cuando una sociedad deja de proteger al vulnerable, ya no está fallando en una cosa, está fallando en todo, porque el trato al más débil revela lo que realmente es una sociedad. No lo que dice, no lo que aparenta, sino lo que es. Y en Sodoma, eso quedó claro, muy claro. Pero Sodoma no solo cambió sus reglas, cambió su forma de vivir. El exceso dejó de ser ocasional, se volvió rutina, fiestas constantes, días completos, noches completas, sin pausa, música en las calles, antorchas encendidas, mesas llenas, gente celebrando, todo el tiempo, la ciudad entera, convertida en un espectáculo. Y desde fuera, no parecía peligroso, parecía libertad, parecía progreso, parecía una sociedad que lo tenía todo, pero por dentro, algo ya estaba cambiando.
Nada se detenía, nada se cuestionaba, nada se limitaba. La ropa, más llamativa, más provocativa, el objetivo ya no era cubrir, era mostrar, era destacar, era llamar la atención. Y en la noche, todo subía de nivel. Rituales, ambientes cargados, excesos que ya no tenían freno. Lo que antes tenía consecuencias, dejaba de tenerlas. Y poco a poco, esa excepción se volvió costumbre. Después rutina. Después, normal. Y ahí es donde todo se pierde. Porque cuando no te detienes, no te das cuenta. Cuando no hay pausa, no hay reflexión. Cuando todo es constante, todo se mezcla. El exceso deja de sentirse como exceso. Lo extremo deja de parecer extremo. Y lo que antes incomodaba, deja de llamar la atención. Sodoma no ocultaba lo que hacía. No lo necesitaba. Ya no lo veía como problema. Y ese es el punto más peligroso de todos. No cuando haces algo mal, sino cuando dejas de verlo como mal. Pero todavía faltaba algo. Algo que lo terminó de sellar todo. Quien tenía el poder. Pero Sodoma no solo cambió su forma de vivir. Cambió su sistema. El lugar donde debía haber justicia. Se volvió otra cosa. El tribunal. Ahí se decidía todo. ¿Quién tenía razón? ¿Quién perdía? ¿Quién pagaba? Pero en Sodoma, la verdad no importaba. Importaba lo conveniente. Jueces sentados en lo alto, mirando hacia abajo, decidiendo destinos, sin justicia, sin equilibrio, sin límites. Y cuando eso pasa, todo se rompe, porque una sociedad puede soportar errores, pero no puede sostenerse. Sin justicia, relatos hablan de un hombre. Ayudó a alguien necesitado. Ese fue su error. Fue llevado ante el tribunal, no para ser escuchado, para ser castigado. Tenía dos opciones: perderlo todo, o sufrir algo peor. No importaba lo que hizo, importaba que lo hizo, en un sistema que ya no lo permitía. Y en ese punto, la ley deja de proteger, empieza a controlar, empieza a castigar, empieza a distorsionar. Lo correcto se vuelve peligroso, lo incorrecto se vuelve normal. Y cuando eso pasa, ya no necesitas que todos sean corruptos. Basta con que los correctos pierdan poder y los incorrectos lo tomen. El sistema hace el resto. En Sodoma, la justicia no desapareció, se transformó en una herramienta, en un mecanismo, en algo que sostenía todo lo demás. Y ese es el punto más difícil de revertir, porque cuando el sistema falla, la gente deja de saber en qué confiar. Sodoma no cayó por caos, cayó por estructura, cayó porque todo funcionaba de la manera equivocada. Y cuando una sociedad llega a eso, la caída no siempre es inmediata, pero ya es inevitable. Y entonces, todo terminó. Y entonces, todo terminó. No con advertencias, no con señales claras. En un instante, fuego, desde el cielo, una explosión, una onda que arrasó todo, calor imposible, estructuras colapsando, la ciudad desapareciendo, en segundos, durante mucho tiempo. Esto fue visto como un relato, una historia, una exageración, pero hoy, hay evidencia, capas de ceniza, materiales fundidos, restos que apuntan a temperaturas extremas. Algunos hablan de una explosión en el aire, algo capaz de destruir una ciudad completa, sin aviso, en segundos. Pero lo más importante, no es cómo ocurrió, es cuándo ocurrió, no al inicio, no cuando empezaron los cambios. Al final, cuando todo ya era normal, cuando nadie cuestionaba, cuando nadie dudaba, cuando nadie veía el problema. Y ese es el punto más incómodo. Sodoma no cayó porque era diferente, cayó porque dejó de ver que lo era, porque el problema nunca fue solo lo que hacían, fue que dejaron de verlo como problema. Y cuando una sociedad llega a ese punto, ya no necesita advertencias, necesita consecuencias. La historia de Sodoma no es solo pasado, es un patrón, lento, silencioso,
progresivo, se adapta, se justifica, se normaliza, hasta que un día, lo impensable, ya no llama la atención. Y si este tipo de contenido no solo te informa, sino que te hace ver las cosas de otra manera, suscríbete a Legado y Verdad, porque aquí no se trata solo de lo que ocurrió, sino de entender por qué sigue ocurriendo.